¿Estás pensando en viajar a Malasia y querés una guía general para organizar tu viaje por el país? Entonces quédate por acá porque en este video te vamos a dar información útil que aprendimos en nuestro paso por el país y los lugares que visitamos. Así que empecemos por el principio. Requisitos de ingreso. Lo que te van a pedir para ingresar al país es un pasaje de salida, puede ser por tierra, mar o aire, y una reserva de hotel. Con tener una reserva por un par de días ya es suficiente. La buena noticia es que si tu pasaporte es de Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Cuba o de un país de la Unión Europea, vas a poder estar 90 días sin necesidad de tramitar ninguna visa. Si por el contrario, tu pasaporte es de algún otro país de Latinoamérica, el tiempo máximo que vas a poder estar sin visa es de 30 días, a excepción de Colombia, que necesita tramitar obligatoriamente una visa y la permanencia es de 14 días. La única vacuna obligatoria que te van a exigir es la de la fiebre amarilla si en las 2 semanas anteriores a tu entrada estuviste en algún país donde es endémica según la Organización Mundial de la Salud. Esto es en gran parte de los países de África y Sudamérica. Te dejamos por acá un mapita para que puedas verlo. Actualmente, para ingresar a Malasia no hay ningún requisito de vacunación relacionado al COVID-19. Si no estás vacunado, vas a poder ingresar al país sin ningún problema, ningún PCR ni tampoco prueba de antígenos. Internet. Para poder comunicarte sin ningún problema por Malasia, te sugerimos que te compres una eSIM. El proceso es muy fácil, solo tenés que ir a una compañía telefónica y solicitarla. Ahí mismo te van a preguntar cuánto tiempo vas a estar, para poder proporcionarte el plan que mejor se adecue a tu estadía en el país. En el local te van a registrar con tu pasaporte y te van a activar la línea directamente en tu teléfono. No hace falta que cambies tu número, solo la activan y ya te queda pronta para usar internet. La compañía telefónica más grande es Celcom y la segunda es U-Mobile, que la verdad andan muy bien. El precio que nosotros pagamos por persona fueron unos $10 por el internet para un mes entero. La cobertura es buenísima y es bastante rápido. Si tu estadía es de más de un mes, cuando se venza el plazo vas a tener que hacer una recarga de unos $6 u $8, dependiendo del plan que elijas. Lo podés hacer en cualquier local o 7-Eleven del país. Dinero. La moneda oficial es el ringgit malayo. Cambiar o retirar dinero en Malasia es bastante sencillo. Es un país muy adaptado al turismo, así que no vas a tener problema en encontrar una casa de cambio o un cajero automático por cualquier parte de la ciudad. Te aconsejamos que si llegas en avión, evites cambiar en el aeropuerto, ya que ahí suelen tener una mala tasa de cambio. Ahora, si necesitas con urgencia algunos ringgit, cambia lo justo y necesario para salir de ahí y luego buscar un cambio más conveniente. Vas a encontrar un montón de bancos donde poder hacer retiros de dinero. El más grande de Malasia se llama MyBank y fue el que nosotros siempre usamos ya que tiene el mejor tipo de cambio. Te sugerimos que al momento de hacer la transacción, selecciones la opción de que tu banco sea el que haga la conversión, ya que te van a descontar menos dinero que haciéndola en el cajero automático. En nuestro caso, al principio poníamos la opción de que el cajero convierta el dinero y cuando nos dimos cuenta de ese error nos empezamos a ahorrar unos $5 por transacción. Así que atenti con eso. Malasia es un país multicultural. Aquí conviven principalmente 3 culturas diferentes, la malaya, la china y la india, entre otras. El 60% de la población es musulmana, el 19% budistas, el 9% cristianos y el 6% hinduistas. Sin embargo, aunque el Islam sea la religión oficial, no es para nada extremista, sino que se practica de forma moderada y conviven todas y cada una de las religiones en paz. Empecemos por la capital de Malasia, que fue nuestra primera parada en el país. Kuala Lumpur es una ciudad impresionante, en la que hay mucho para ver, como las famosas Torres Petronas, las Batu Caves, muchos pulmones verdes por toda la ciudad, templos y mezquitas hermosos y muchas cosas más. Si querés conocer más a detalle sobre esta ciudad, en la descripción te dejamos el link a nuestro video que tenemos dedicado única y exclusivamente a mostrarte Kuala Lumpur. De la capital fuimos a Cameron Highlands. Nosotros tomamos un bus que compramos a través de 12Go Asia por unos $8 por persona, pero también podés conseguirlo por Redbus, que a veces es un poco más barato. La estación de la que salimos es Jalan Pekelilin y es un trayecto de unas 4 horas aproximadamente hasta Tanah Rata, unos 250 kilómetros. Cameron Highlands son inmensas plantaciones de té ubicadas a 1500 metros sobre el nivel del mar. Es ideal para escapar del calor del resto del país, ya que tienen un clima diferente. La temperatura es más fresca y agradable, con lluvias durante la tarde. Vas a poder visitar las plantaciones, pero también hacer trekking por la selva. Hay muchos senderos marcados y no es necesario ir con guía, aunque muchos de los caminos a veces están poco señalizados. Pero con un mapa como Maps.me podés hacerlo sin problema. Nosotros elegimos hacer la ruta número 10. La cima de esta ruta lleva a una torre eléctrica. El camino está muy bien señalizado. Al principio es medio plano con bastantes troncos de árboles y zonas resbaladizas con barro.
y a partir del cruce con la ruta 11 empieza una subida de unos 15 o 20 minutos bastante dura. En total, entre ascenso y descenso, te llevará aproximadamente unas 3 horas. De Cameron Highlands nosotros fuimos a Palau Pancor, una isla preciosa y muy poco turística de Malasia. Para llegar ahí, primero tuvimos que tomar un bus hasta Ipoh, que nos costó unos $5, y de ahí otro bus a Lumut por $2. Lumut es un pueblito costero que no recibe casi turismo, pero que es muy lindo y tranquilo. Tiene una costanera preciosa y con una vida nocturna muy activa. Nosotros nos quedamos una noche en el hostel Hingap Backpackers por unos $3 la noche. Un hostel al aire libre, es muy curioso y nos encantó. Durante el día no vas a ver mucha gente por las altas temperaturas, pero cuando cae la tardecita empiezan a salir todas las personas a pasar el rato en familia. Es muy agradable, lo recomendamos mucho para visitar, ya que lo consideramos, junto con Pancor, una de esas joyitas ocultas de Malasia. Al otro día tomamos el ferry a nuestro destino final, Palau Pancor, por un precio de $4 ida y vuelta de la isla. Bajamos de la terminal del ferry Pancor Ferry Jetty y de ahí tomamos una van compartida, que siendo 4 personas pagamos un total de $4 por un recorrido de 6,5 kilómetros hasta Pantai Teluk Nipa, es decir, $1 por persona, pero esto depende de la cantidad que sean. La idea era estar por 3 días, pero nos gustó tanto su tranquilidad y su playa Coral Beach que nos quedamos una semana. Eso sí, como tiene tan poco turismo, en este lado de la isla los restaurantes abren cuando quieren, o tienen unos horarios que no entendimos, por lo que a veces podíamos comer y otras veces terminábamos con las sopas del supermercado. Pancor es una isla muy pequeña, por lo que podés recorrerla caminando, aunque te va a llevar unas horitas y un par de litros de agua. Después de Pancor, volvimos en ferry a Lumut para tomar un bus hasta Butterworth por $4 por persona y de ahí tomar el ferry que nos iba a dejar en Penang por $1 por los dos con la vuelta gratuita. En el ferry rumbo a Penang conocimos una pareja que nos propuso ir en una caminata nocturna hasta Monkey Beach y pasar la noche en el camping de sus amigos. Como no teníamos plan, dejamos las mochilas en un hostel de otro de sus amigos y nos aventuramos a la caminata. Tomamos un Grab hasta la entrada del Parque Nacional Palau Pinang por unos $8 entre los 4 y de ahí empezamos a caminar por la selva. La caminata por la noche está prohibida, por lo que tuvimos que entrar a escondidas del guardaparque, para llegar luego de 1 hora y media al camping que estaba sobre la playa. Sin dudas fue una experiencia distinta y que nos gustó mucho. Al otro día volvimos en bote para no tener que hacer nuevamente la caminata. Este nos salió unos $8 entre los dos y nos dejó nuevamente en la entrada del parque donde tomamos un bus a Georgetown. Georgetown es una de las ciudades más populares para visitar en Malasia por su street art. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2008. En una iniciativa para celebrarlo, el ayuntamiento convocó un concurso para darse a conocer al mundo, y este dio origen a la aparición del arte callejero. Esta propuesta se ha convertido en toda una seña de identidad de Georgetown y hoy en día cualquier artista puede plasmar sus obras aquí, por lo que sus paredes están cubiertas de arte en todas sus formas. En Penang también hay varios templos impresionantes que visitar, entre ellos está el templo Quan Yin. Es el templo taoísta más antiguo de Penang, originalmente dedicado a la diosa china del mar Masu, pero después de la afluencia de chinos étnicos a Georgetown, el templo se transformó en uno dedicado a Quan Yin. Otro templo realmente popular en Penang es Kek Lok Si, que significa templo celestial, de la tierra pura. Es el templo budista más grande de este país y también es un importante centro de peregrinación para budistas de Hong Kong, Filipinas, Singapur y otros países del sudeste asiático. Todo el complejo se construyó durante un periodo de 1890 a 1930. El cuadro principal es la llamativa pagoda de 7 pisos de altura, con 10.000 estatuas de alabastro y bronce de Buda, junto con la estatua de bronce de 36,5 metros de Guan Yin, la diosa de la misericordia. El templo es un punto focal de los festivales de la comunidad china en Penang. Ubicado a unos minutos del centro está el templo Wat Chayamang Klaram. Es un templo budista de estilo tailandés y está ubicado en Georgetown, justo enfrente del templo Dami Karam. Podés llegar en bus con las líneas 101 y 103, que salen regularmente del centro y te dejan a unas pocas cuadras. Este templo cuenta con una de las estatuas de Buda reclinado más largas del mundo, así como varias estatuas de colores de criaturas míticas y yakshas, que son espíritus de la naturaleza.
Damikaram también es budista, pero este es birmano y es el único que hay fuera de Birmania. El templo sirve como retiro para los devotos budistas, con habitaciones para monjes, una logia para preceptores y una biblioteca dentro de los terrenos del templo. Numerosas estatuas de Buda y criaturas míticas como elefantes, peces y garuda, para simbolizar los tres reinos de tierra, aire y mar, se encuentran esparcidas dentro del templo. De Penang nos fuimos a Langkawi, una de las islas más populares de Malasia. Para llegar, tomamos un bus desde Butterworth a Kuala Perlis, la puerta de entrada a Langkawi. Al bajarte del bus, caminas unas 2 cuadras hacia la estación del ferry y ahí compras los pasajes. El bus nos salió unos $3.50 por persona y el ferry de Kuala Perlis a Langkawi unos $6 aproximadamente. Langkawi es una isla libre de impuestos y un archipiélago de 99 islas, situado a unos 30 kilómetros de la costa del noreste de Malasia y a pocos kilómetros de la frontera con Tailandia. Presenta un clima monzónico tropical con una breve estación seca de diciembre a febrero. De marzo a noviembre es una larga temporada de lluvias, siendo septiembre el mes más lluvioso. Podés alquilar una moto por poco más de $7 al día y recorrer toda la isla y sus playas. La verdad es que si bien es una isla bonita, a nosotros nos pareció demasiado turística y no nos dejó para nada sorprendidos. De Langkawi decidimos volver a Kuala Lumpur para volar hacia la isla de Borneo, por lo que después de un vuelo de casi 2 horas aterrizamos en Kuching. ¿Cómo describir Kuching? Para muchos es la entrada a la isla, para otros el último destino si vienen bajando de Sabah. Para nosotros fue nuestro lugar en Malasia, una ciudad que nos encantó en el estado de Sarawak y en la que decidimos hacer base por varios días. Adicta a los gatos, tanto así que el propio nombre Kuching significa gato en malayo. Una ciudad muy tranquila para visitar, con una costanera preciosa en la que la gente sale a comer y a tomar batidos de frutas, a caminar, los niños a andar en bicicleta y sobre todo a sentarse un rato en las escalinatas y ver el show de luces y músicas por la noche, que es súper lindo. Aquí el sistema de buses es un poco diferente. La verdad es que nosotros no lo entendimos mucho porque no hay información al respecto, pero lo que sí encontramos es un bus gratuito que hace una ruta por la ciudad. Este bus es el Kuching Metro y pasa 6 veces al día cada 2 horas desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Podés descargarte esta aplicación y ahí ver en tiempo real dónde está el bus y a qué hora pasa. Pero no te confíes mucho porque depende del horario del bus, a veces no paran la parada que muestra en el mapa y agarra por otro lado. Nosotros así fue como perdimos uno. El recorrido de este bus gratuito está pensado para llevarte en 1 hora hasta la entrada de la reserva de orangutanes de Semengo, ubicado a unos 20 kilómetros del centro, el lugar al que sin dudas recomendamos visitar. Semengo es el centro de rehabilitación de orangutanes más grande de Sarawak. Acá recuperan orangutanes heridos, huérfanos o que han sido rescatados de ser usados como mascotas ilegales. Con el pasar de los años, muchos orangutanes fueron naciendo dentro de la reserva, por lo que actualmente este centro también cuenta con una población próspera de orangutanes adolescentes y jóvenes adultos sanos. Los guías los alimentan en las plataformas a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, pero verlos no está garantizado. Muchos de ellos hace tiempo que no se acercan a las plataformas, porque en realidad en la selva pueden conseguir el alimento por sus propios medios, aunque hay una época del año en la que la comida escasea y hay más probabilidades de que se acerquen a alimentarse y que los puedas ver. La reserva también es un hábitat para flora y faunas raras, incluidas la ardilla gigante, la ardilla pigmea, los gibones y una variedad de aves, lo que hace de la reserva natural un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Hay un montón de senderos para caminar entre la vegetación, aunque nosotros nos metimos por alguno y nos pareció que le faltaba un poco de mantenimiento. La entrada a la reserva sale unos $2.20 por persona. A nosotros nos gustó tanto que fuimos 2 días seguidos y pudimos ver orangutanes diferentes. La verdad es que nos pareció la mejor forma para verlos semisalvaje en su hábitat natural y que no sea adentro de una jaula. Esta es una pequeña guía de nuestro viaje de 1 mes y medio por Malasia. Siendo un país tan grande, tanto en la península como en la isla de Borneo, nos quedaron un montón de lugares para conocer que los dejaremos para una próxima visita. De lo que conocimos, nos pareció un país espectacular, desde su cultura, su gente súper amable, su comida, todo. Para nosotros fue nuestra puerta de entrada al sudeste asiático y nos encantó viajar por este hermoso país. Te dejamos todos los otros destinos para que vos los descubras y nos cuentes qué te parecieron. Esperamos que la información que te brindamos en este video te haya sido útil y si llegaste hasta el final y te gustó, te invitamos a darle like y suscribirte a nuestro canal. También a seguirnos en nuestras redes sociales donde compartimos nuestro día a día de este viaje por Asia.